de la mañana, 37 minutos. Bien, vamos a hacer el enlace al momento con el doctor Esteban Ron, miembro de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal General de Estado, luego de haber sido parte de la cadena radial del presidente Daniel Noboa. Doctor Esteban Ron, gracias por atendernos, muy amable, buenos días, bienvenido, Washington Delgado lo saluda. Buenos días, Washington, honrado con la invitación. Bien, desde la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Selección del Fiscal General del Estado, de la cual usted es miembro, se ha advertido un posible, y lo pongo entre comillas, manejo opaco del concurso para fiscal. ¿Cuáles son los hechos concretos que sustentan esta preocupación? Bueno, Washington, como todo régimen concursal, cuando tenemos este tipo de selección por parte no solo del CPCCS, sino en general en cualquier tipo de concurso, es un sistema secuenciado. Partamos desde ahí, ¿no es cierto? Es decir, que hay algunas fases que tienen que cumplirse para llegar, en este caso, a un objetivo, que es la selección del fiscal o de cualquier otra autoridad. ¿Sí? Cada una de las fases, si bien tienen este principio constitucional de preclusión, es decir, que se presumen válidas cuando estas van feneciendo, sea por tiempo o por no impugnación, van generando de esta validez dentro del régimen concursal. ¿De acuerdo? Ajá. Nosotros estamos en este momento en una etapa de postulaciones y además en la admisibilidad de estas postulaciones. Pero previamente, desde la propia conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que tiene una base entre ciudadanos y con delegados de las funciones del Estado, como comisión, hemos tenido dos acciones. ¿Sí? Nosotros no podemos tomar una participación fuerte en este sentido, ni ser actores políticos dentro del mismo, sino que podemos alertar, en este caso, a las autoridades, pero también a los ciudadanos en general para que vean qué es lo que está pasando. Lo que se denomina en términos de fiscalización y control ciudadano, whistleblowing, es decir, un tema de sistema de alertas. ¿Qué es lo que hemos alertado nosotros desde un inicio? La primera situación, una conformación bastante irregular respecto de la Comisión Ciudadana. Creo que eso ya está absolutamente agotado. Washington sigue funcionando la comisión con estas irregularidades que se centran en dos puntos. La primera de ellas es que de los 5 comisionados que son de las funciones del Estado, solo uno pasó el tema de admisibilidad correctamente. El delegado de la función de transparencia, que sería lo mínimo, ¿no? Pero ya creo que, como te decía, hemos hablado hasta la saciedad, que no tienen los perfiles profesionales ni las credenciales académicas para estar ahí. Tanto es así, y sin detrimento a ninguna de las profesiones, ¿sí?, que una persona, fotógrafo personal de una presidenta de una función del Estado, está seleccionando personas que requieren dominio en materia penal, ¿sí? Entre comunicación, fotografía y derecho penal hay un gap gigantesco de conocimientos. Eso es una, ¿sí? El otro tema, esta comisión está ya en funciones y hemos visto que ha tenido ciertas bajas entre algunos comisionados, pero digamos que fue llamado el concurso. Se llama el concurso, ¿no es cierto? Hay las fases específicas de postulación. Se postulan, en este caso, los posibles candidatos y empieza una segunda fase que es el tema de la admisión. ¿Qué es lo que llama la atención? Según la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y la ley de transparencia que nosotros tenemos en general y acceso a la información pública, se establece que dentro del régimen de admisibilidad, una vez que se presenten los expedientes con las postulaciones de cada uno de los concursantes, estos deben ser directamente publicados. ¿Para qué? Para que se cumpla el principio constitucional de transparencia y publicidad. Es decir, Esteban Ron se presenta para candidato a fiscal, su expediente previo a la calificación tiene que ser publicado para que se dé este tema del control ciudadano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la comisión, y con decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, ha decidido no publicar estos expedientes. No publicarlos ¿hasta cuándo, Washington? Hasta que se termine la calificación. No entiendo cómo así. No se entiende cómo así esta decisión. ¿Qué es la opacidad que se genera en ese sentido? ¿Los expedientes acaso están incompletos? En estas semanas se están completando cosas, no sabemos, ¿de acuerdo? Porque hay nuevamente un espacio, un gap ahí entre la aplicación de la norma y la interpretación. De acuerdo, Esteban. Ahora yo quisiera un poquito también, con alguna experiencia igual, plantear la inquietud, ¿no? Porque cuando ellos responden que no han entregado, no han publicado las 75 propuestas, pues, de las personas que quieren ser fiscal,
hasta que la fase de admisibilidad esté concluida. Es decir, en la práctica, hasta que ellos consideren que tales o cuales de los 75 candidatos sí son admisibles para concursar. ¿No será esto oportuno para ir depurando previamente a la publicación? Bajo ninguna circunstancia, Washington, ¿sí? No hay un principio de oportunidad, porque recordemos que todos los postulantes y el concurso en general tiene el principio básico de publicidad de la información. Y una vez que los postulantes, salvo que exista una norma o una disposición que restrinja la publicidad de la información por tratarse de información reservada, en este caso, de acuerdo al régimen de utilización de datos personales y públicos, no tiene por qué haber esta situación. ¿Por qué se tiene que depurar previo a hacerlo público? No se entiende este tema. De hecho, Washington, una de las partes básicas que se tiene dentro de los concursos es que la comisión que nosotros formamos, o en este caso la veeduría institucional, puede hacer una calificación paralela. ¿Sí? Puede hacer una calificación paralela y ver el régimen de admisibilidad. ¿De qué nos sirve a nosotros como comisión? Un ejemplo, tener solo los postulantes que han sido admitidos cuando personas que pueden haber sido desadmitidas, por decirlo de otra manera, no guardan correlación con lo que está sucediendo. ¿Me explico? Esteban, Entonces, pero hay algo que tiene que ver con el reglamento. El reglamento en esta ocasión dice que primero se depura y luego se publica. Washington, yo te hago una pregunta, perdón, yo no por lo general no hago este tipo de razonamientos, pero un reglamento versus una ley. Sí, ya, entonces, ¿cuál será la autoridad que dirima en esa controversia? Si la ley está sobre el reglamento, ¿quién diría, en este caso, van ustedes a apelar a alguna cosa de esa? Nosotros, Washington, como Comisión Ciudadana, nosotros hemos decidido, y en este caso en la presidencia del doctor Paulo Caña, de la Comisión, hemos decidido que no podemos ser actores políticos, bajo ninguna circunstancia, porque se podría notar que existe algún tipo de preferencia, y no lo vamos a hacer bajo ninguna circunstancia, salvo la presentación de los mecanismos constitucionales que tienen que ver con información pública. El propio Paul ha presentado una solicitud de acceso a la información pública, como tú tienes información, sí. Y el Consejo ha contestado diciendo que será después de la admisibilidad. Ahora, tal vez me vas a decir, ¿por qué no hicieron en este caso algo respecto al reglamento? Igual se lo hizo. Igual se manifestó que el reglamento tenía esta inconsistencia, solo que los oídos, en este caso, por parte del Pleno del CPCCS, no fueron brindados. Ahora, ¿quién tiene que dirimir esto? No vamos a entrar, en este caso, a hacer una demanda de inconstitucionalidad tardía a la Corte Constitucional sobre el reglamento, sino que lo que vamos a hacer es nuevamente insistir al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, no como actor político, sino a través de este sistema de whistleblowing, y señalar que deben aplicar la norma, ¿sí? Es un principio básico, y entiendo que dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, de los 7 miembros hay conocimientos jurídicos dentro de los mismos, tienen un departamento íntegro de asesoría jurídica. No entiendo cuál es en este caso el conflicto que ellos encuentran respecto a interpretación versus aplicación. Es un principio básico. Es decir, aquí, Esteban, hay algo que sí podría introducirse como una preocupación. Es decir, ustedes también como Comisión Cívica Ciudadana querían estar, por decirlo así, también en la depuración, porque los miembros dicen que durante esta revisión han ya visto inconsistencia en títulos académicos, errores de foliatura, etcétera, etcétera, y se asume, obvio, que de los 75 aspirantes los han ido sacando a los que no cumplían. ¿No será esto ya suficiente como para que de alguna manera se diga están haciendo un trabajo efectivo? ¿O igual ustedes querían tener todo lo bueno y lo malo para ir también hablando de esa depuración, Esteban? Washington, el ejemplo es súper sencillo, ¿sí? Si tenemos una comisión ciudadana de selección que no debió pasar los requisitos de admisibilidad y que solo uno de sus miembros, en cuanto al régimen de los funcionarios de las funciones del Estado, perdón la cacofonía, cumplieron dichos requisitos, ¿qué va a pasar con el fiscal? Bueno, no, está bien. Es decir, volvemos al principio, cuando el Ecuador entero, la opinión pública criticó la conformación de la comisión de selección. Porque inclusive yo tengo ahí algo tan lógico, como es que un alumno, alguien que no ha estudiado leyes,
puede luego valorar a alguien que aspira a ser fiscal. Es decir, siempre se asume, hasta en la parte académica, que sea el profesor el que evalúe a los alumnos que quieran tener un título. En la práctica, eso lo sabemos, ¿no? Pero ya ha ido avanzando este tema, y no es que quiero conformarme, Esteban, sino que ya estando en esta situación real, ellos hablan de que están depurando para luego hacer la publicación, y ahí es donde viene este tipo de controversia, Esteban. Lo que pasa, Washington, es que vamos a empezar a tener un sistema de riesgos, ¿no es cierto? Ajá. Vamos a tener un riesgo institucional. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo institucional en ese sentido? Sabemos que el CPCCS es una institución fallida, por más Comisión Ciudadana. De acuerdo. Vamos otra vez a la raíz, de acuerdo. Así Sí. es una institución fallida, pero quiero llegar a una conclusión en ese sentido, ¿no? Entonces hay un gran riesgo institucional. Después, independientemente del resultado, porque hay unos cuadros excelentes y eso no podemos dejar de reconocer, ¿sí? Por lo menos hay 5 o 6 cuadros de profesionales en derecho que destacan dentro de este concurso y que su trayectoria es pública, notoria, y su conocimiento y sus credenciales académicas de la misma manera. Pero ¿qué pasa con este tema de los riesgos? Tenemos un riesgo institucional, es decir, que no hay legitimidad en la institución que designa a la autoridad. Segundo, ¿qué pasa una vez que la institución, o mejor dicho, que la autoridad llegue a ser parte ya de la administración pública? Tiene que ejercer un sistema de gobernanza interna dentro de la fiscalía. Es decir, hay un riesgo de institucionalidad interna si es que esta persona no tiene las aceptaciones adecuadas para generar un sistema correcto gubernativo de la fiscalía. Y tercero, el riesgo político, Washington. ¿Qué pasa con el riesgo político? Igual, nosotros en el Ecuador, Washington, somos un bucle de acontecimientos. ¿Qué pasó con la doctora Diana Salazar Méndez? ¿Cuántas comparecencias tuvo a la Asamblea Nacional respecto a su designación como fiscal y respecto al tema de su tesis en la Universidad Central del Ecuador? Al menos 20. Al menos 20, Washington. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un claro ejemplo. Tendríamos a cualquier persona que sea el fiscal, si es que no se dan estos requisitos que van legitimando su posesión, luego en posibles procesos de fiscalización y, entre comillas, control político en la fiscalía, defendiendo su calidad como fiscal. Lo que pasó con la doctora Salazar Méndez. ¿Y qué es lo que va a pasar? La política en el Ecuador lamentablemente funciona, sí, a través de ciertos escrutinios que no necesariamente son académicos, profesionales o personales, sino que son escrutinios oscuros, como lo que pasó en el tema de la tesis de la doctora Salazar Méndez. Va a llegar cualquiera de las personas y la política va a encargarse de desnudar y hacer este escrutinio ulterior. ¿Y qué va a suceder si es que lamentablemente nosotros no tuvimos los perfiles como para hacer la impugnación ciudadana en su momento? ¿Ya? Y después viene otro riesgo, ¿sí? Que es mucho más complejo todavía. Mira que en este caso las actuaciones políticas en el Ecuador son tan volátiles que el año anterior la Asamblea Nacional destituyó a un servidor del propio CPCCS sobre la base de una sentencia de minoría con valor jurídico 0 de su cargo de consejero. ¿Sí? Va a pasar eso con el fiscal. Entonces, lo que queremos, Washington, y no tenemos ningún interés político en ese sentido, es que se eliminen este tipo de riesgos para efectos de una institucionalidad, porque la labor del fiscal en un estado calamitoso de seguridad que tenemos en el Ecuador es ser el prosecutor de delitos. Y ojo que tenemos un clivaje histórico en el Ecuador, Washington, que es que los acontecimientos, la colaboración, la cooperación internacional y todo, inclusive la geopolítica, va girando en torno a que la Fiscalía General del Estado, y estos son datos cualitativos y cuantitativos que se tienen en el World Justice Project, por ejemplo, el Ecuador va a tener que profesionalizarse en la prosecución de delitos, por ejemplo, de lavado de activos, ¿sí? O de otros delitos que en este momento tienen que ver con la situación de criminalidad, y eso no tenemos. Esteban, acabamos de dar cuenta de la rueda de prensa de John Reinberg, que denuncia que los choneros han lavado 1.700 millones de dólares en activos durante varios años, inclusive utilizando empresas que han contratado con el Estado en nuestro país. Entonces la situación es grave, por eso justamente en esta entrevista trato de alguna forma confrontar la posición que tiene la Comisión Cívica Ciudadana, de la cual usted es miembro, Esteban, porque sí, el trabajo que ustedes están haciendo en nombre de la ciudadanía en general es para que tengamos en el futuro un fiscal, hombre o mujer, que realmente cumpla sus obligaciones, Esteban. Creo que es un paso trascendental, así que la labor de ustedes
cívicamente hablando, es tan necesaria y debe ser apoyada por la ciudadanía, Esteban. Gracias por esas palabras, Washington. Y te doy un dato adicional. Sí. Sí, para el año 2025, en la región latinoamericana, las sentencias que tienen que ver con lavado de activos, sí, igual, datos que devienen de stats internacionales, no llegan ni a la decena dentro de los últimos 5 años. Imagínate eso, ¿no? Sí. Entonces, somos regionalmente lamentablemente un hub de lavado de activos que facilita esas actividades ilícitas y que eso es lo que se requiere. Nosotros lo único que buscamos es un tema de institucionalidad y que digamos como ciudadanos que está priorizado el Ecuador y no en este caso el acomodo político. De acuerdo, Esteban. Ahora, mirándolo desde otro punto de vista, ¿no? Vamos adelante con lo que está. Ojalá que se atienda al requerimiento de la Comisión Cívica para que esa comisión de selección realmente cumpla sus obligaciones. En la lista de aspirantes yo he podido ver, originalmente en los 75, que hay fiscales en funciones, inclusive el actual fiscal encargado, Carlos Alarcón. Hay jueces, exministros inclusive, y abogados de libre ejercicio, algunos muy conocidos, otros por conocerse. Con todo este antecedente que hemos conversado, pregunto, de alguna forma, con la acción de ustedes, ¿se podría crear garantías técnicas, éticas suficientes para que los perfiles que se están evaluando sean de alguna forma estos filtros tan sensibles para que haya realmente una selección ideal o idónea y acercarnos al fiscal idóneo que Ecuador necesita? Washington, es justamente por eso el whistleblowing que nosotros estamos haciendo, porque no tenemos acceso a la información, ¿sí? Tú bien señalas, hay perfiles muy destacados, ¿sí? El exministro de la Gasca, el propio doctor Alarcón, la doctora Camacho, el doctor Macías, que son las personas a las que tú haces alusión, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos como acceso a la información pública de estos perfiles y de todos? Tenemos acceso a sus títulos académicos, ¿no es cierto? A través del sistema de Cenecit. Hasta ahí. En el tema de trayectoria profesional, tendríamos que hacer igual un escrutinio vía el IES para ver cuáles son sus años de experiencia y en qué instituciones. Y hasta ahí podemos llegar, Washington. Hasta ahí podemos llegar, ¿sí? Pero nada más que eso, nada más que eso. Por eso es lo que nosotros estamos propugnando, Washington, que los expedientes sean publicados previo a la admisibilidad para poder contar con esa información. Ahí eliminas cualquier tipo de circunstancia respecto al acomodo de expedientes ulterior. Sí, yo creo que con esta denuncia prácticamente que ustedes han presentado, que la ciudadanía vuelva a conocerlo, lo voy a repetir, ustedes como Comisión Ciudadana de Seguimiento al Concurso Fiscal General del Estado han dicho o han advertido un posible manejo opaco. Ojalá que esto haga que cualquier duda, que reaccionen los comisionados de la selección para que de alguna manera también cumpla con la ciudadanía. Finalmente, aprovecho esta oportunidad, Esteban. ¿Ustedes qué han pensado en la Comisión Cívica si tuvieran que crear un perfil del futuro hombre o mujer fiscal general del Estado? A su criterio, ¿cuál debería ser ese perfil ético, técnico, institucional para que Ecuador cuente en el futuro con alguien que luche realmente contra el crimen organizado, que recupere al Ecuador de la corrupción y que además gane la confianza de la ciudadanía y, ¿por qué no, hasta de la oposición política, Esteban? Mira, Washington, inclusive el fiscal, al ser una autoridad autónoma e independiente, no tiene por qué tener oposición política. Sí, partamos desde ahí. El perfil ideal ya está creado. El perfil ideal es lo que determina la Constitución de la República del Ecuador sobre la base de requisitos específicos y básicos. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente, y la historia política del Ecuador no nos deja mentir, este tipo de instituciones o este tipo de autoridades han sido utilizadas o requieren un acomodo político, inclusive saltándose los principios de independencia interna y externa constitucionales. Así que el perfil ideal, digamos que existe, ¿sí? La carrera para llegar
a ser fiscal también existe respecto de las oportunidades que tengan los postulantes y los estudios que tendrían que ser en este caso en delitos sobre criminología, criminalística, administración pública, derecho penal, etc. Lo que no existe es un camino adecuado a efectos de llegar a tener una persona que sin acomodos políticos, sobre la base del principio de independencia y con una valorización estricta de su perfil, llega a ejercer este cargo. Eso es lo que nosotros debemos entender desde el ideal utópico de la configuración constitucional. Excelente, Esteban, esa aplicación final, sí, es cierto, está ahí en la Constitución como muchas otras normas, como muchos otros perfiles, pero mira lo que ha pasado con un Carlos Polis como contralor, con alguien que estaba en la Fiscalía y ya sabíamos, en fin. Esteban, que esta sea la oportunidad, ojalá, de aspirar a que Ecuador salga de este marasmo en el que vivimos y sobre todo que la violencia en Ecuador sea superada. Muchas gracias al doctor Esteban Ron. Gracias, Washington, a ti. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia y gracias por el espacio. Muy bien.